El Grupo Z y la revista Conocer presentan La creación del universo, con la colaboración exclusiva de Fiat. Ya es hora de que te compres el coche que va con tu imagen. Fiat 160 Serie I. Incansable, independiente, inteligente. El 160 Serie I y tú os haréis inseparables. Nueva gama tipo, desde 1.387.000 pesetas. Pruébelo, se lo prestamos. Potente. Resistente. Seguro. Confortable. Serie limitada Tempra Stadium. 1.585.000 pesetas. Todo un récord. Sea cual sea su equipaje, siempre habrá una Fiat Fiorino que lo cargue, lo transporte o lo lleve. Nueva Fiat Fiorino Furgón y Panorama. Nacidas para trabajar. Einstein soñó con encontrar una teoría general y uniforme del campo, una ecuación sencilla que pudiera explicar todo proceso fundamental en la naturaleza, desde la unión de los átomos hasta el movimiento giratorio de las galaxias. Hoy la ciencia está muy cerca de realizar el sueño de Einstein. El núcleo del átomo nos ofrece la evidencia de una elegante simplicidad subyacente en la frenética diversidad del universo. Hoy están apareciendo nuevas teorías uniformes que revelan indicios de esa simplicidad fundamental. El Premio Nobel de Física de 1984 fue concedido por ciertos experimentos que confirmaron la primera de esas nuevas teorías. Experimento y teoría nos indican que el universo comenzó en un estado de simplicidad perfecta. La evidencia de esto se consumió con el calor de la gran explosión en el comienzo de los tiempos. Tenemos un conocimiento aproximado de la historia del universo desde una centésima de segundo después de la gran explosión hasta el día de hoy, 15.000 millones de años después. Es algo extraordinario que yo pueda decir esto, y es todavía más extraordinario que pueda decirlo sin que vengan unos hombres con bata blanca y me saquen de aquí. Parte de la historia la hemos concretado con bastante aproximación porque han quedado fósiles y vestigios del pasado que nos dicen que nuestra teoría es cierta. La cosmología proporciona de alguna manera una especie de campo de pruebas para alguna de las teorías sobre las partículas físicas elementales. Para conocer el átomo, debemos conocer el universo. Y para conocer el universo, debemos conocer el átomo. En una confluencia de lo grande y lo pequeño que habría alegrado el corazón de Einstein, la búsqueda de la simplicidad enfrenta a la ciencia con el eterno enigma de la creación. La creación del universo. Primera parte. El micromundo.
Cuando yo era niño solía traerme mi telescopio a la orilla del mar, apuntaba al cielo y observaba lo que yo creía que era el universo. Había leído en los libros de astronomía que lo que vemos en el cielo es el pasado. La montaña rusa, por ejemplo, es una agrupación de estrellas a 75 años luz de distancia. Esto quiere decir que la luz de las estrellas de la montaña rusa tarda 75 años en viajar por el espacio hasta alcanzar nuestro sistema solar. Si uno tiene la suerte de cumplir los 75 años, podrá ver la montaña rusa tal como era el día de su nacimiento. Este grupo de estrellas está más lejos. Está en la constelación de Hércules, a 27.000 años luz. Lo que quiere decir que lo vemos como era hace 27.000 años, cuando no existía ninguna ciudad humana sobre la faz de la Tierra y el arco y la flecha aún no habían sido inventados. Una forma de estudiar la historia del universo es observar el espacio exterior. Pero el universo, después de todo, no es solo las estrellas y galaxias del espacio exterior. También está aquí en nuestra Tierra. Nosotros vivimos en el universo. Y los objetos cotidianos están llenos de indicios de la historia cósmica. Cada piedra de una playa es una galaxia de átomos. Y esos átomos tienen una historia que se remonta más allá de la historia de la Tierra. Antes de la formación de la Tierra, esos átomos estaban a la deriva en el espacio interestelar. Antes de eso, algunos de ellos formarían parte de estrellas antiquísimas. Las partículas subatómicas que constituyen esos átomos podrían encontrar su origen remontándose 15.000 millones de años atrás hasta el principio de los tiempos. En este programa exploraremos la historia y el origen del universo. Bajaremos la vista hasta el minúsculo mundo de las partículas subatómicas y la alzaremos hacia las fronteras cosmológicas del espacio y el tiempo. Nuestra esperanza es la de aprender algo sobre cómo las cosas llegaron a ser lo que son. Indicios para intentar resolver este enigma los hay por todas partes a nuestro alrededor. Nos acercamos a una de las más antiguas y magníficas estructuras de la naturaleza, el núcleo del átomo. El núcleo está compuesto de protones, coloreados aquí de naranja para indicar su carga eléctrica positiva, y otras partículas eléctricamente neutras, los neutrones. Estas partículas nucleares están formadas a su vez por tríos de partículas todavía más viejas y básicas, los quarks. Hemos llegado al campo de las fuerzas nucleares. La fuerza débil interviene en el proceso de la desintegración radiactiva, mientras que la fuerza fuerte une a los quarks, entretejiendo redes de energía en formas que llamamos materia. Los aceleradores de partículas son cada vez más y más grandes. Cuanto más grande es el acelerador, más pequeña es la escala a la que pueden probar las estructuras fundamentales de la naturaleza. Y yo me encuentro en el medio de uno de los aceleradores de partículas más grandes del mundo. Se trata de Fermilab, en las llanuras de Illinois. Funciona de manera muy similar al primer acelerador, utilizando la energía electromagnética para hacer girar las partículas alrededor del anillo. Pero el anillo ahora es mucho mayor. En Fermilab tiene 3.500 metros de circunferencia. En un túnel más estrecho que una manguera de bombero enterrada bajo tierra, las partículas se aceleran hasta cerca de la velocidad de la luz y después se hacen colisionar con un objetivo prefijado. Las explosiones resultantes, registradas en detectores como este, revelan una amplia variedad de partículas subatómicas que interactúan mediante 4 fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares débil y fuerte. Según la física moderna, las partículas y las fuerzas son las responsables de todos los acontecimientos en nuestro mundo, desde lo más exótico a lo cotidiano. Pero ¿por qué hay 4 fuerzas? ¿Y por qué difieren tan profundamente de naturaleza? Einstein intentó en vano encontrar respuesta a esta pregunta. Él buscó lo que llamó una imagen simplificada y lúcida del mundo. Un principio simple que explicara las incomprensibles diferencias entre las fuerzas y la gran variedad de partículas. Lo que realmente me interesa, dijo, es si Dios tuvo alguna alternativa en la creación del universo.
Él fracasó en su intento, pero nunca perdió la fe en que, como él decía, Dios es sutil, pero no malicioso. Que esa naturaleza, aunque difícil de comprender, debería ser en su raíz, en su fondo, simple y hermosa. Albert Einstein pasó los últimos años de su vida en este despacho del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, trabajando en la búsqueda de una teoría unitaria de las fuerzas de la naturaleza. No la encontró. Las ecuaciones quedaron inacabadas sobre la pizarra el día que murió. Hoy las ecuaciones tienen un aspecto muy distinto y pasan por curiosos nombres de los que Einstein nunca oyó hablar, como supergravedad y supersimetría. Pero su objetivo es el mismo: reunir en un todo los elementos dispares de la física. La física hoy en día es una labor de retazos. Hay teorías que explican cada una de las 4 fuerzas fundamentales y lo hacen maravillosamente bien. Pueden predecir el comportamiento de un electrón alejándose en una trayectoria espiral de una galaxia después de su explosión, o la conducta de estos fotones que llegan del Sol. Pero tienen poco que decir sobre por qué las fuerzas de la naturaleza difieren tan curiosamente. ¿Por qué, por ejemplo, hay una carga eléctrica negativa y otra positiva, pero no existe, por lo que sabemos hasta el momento, una gravedad negativa? ¿Por qué las fuerzas débiles y fuertes funcionan solo dentro del núcleo del átomo, mientras la fuerza de gravedad y el electromagnetismo son de alcance infinito? El 25 de agosto de 1609, Galileo encabezaba una procesión de senadores venecianos que, cruzando la plaza, subió hasta lo alto de esa torre para mirar por primera vez a través del primer telescopio. Galileo era profesor de la Universidad de Padua en ese momento. Era un profesor muy respetado. Los estudiantes acudían en tropel a sus clases. Había publicado un par de buenos libros, pero su contrato estaba a punto de expirar y no había reunido dinero suficiente para seguir investigando. Necesitaba algo que impulsara su carrera y lo encontró: el telescopio. Los senadores quedaron impresionados y le garantizaron a Galileo un puesto fijo como profesor. Le ayudaron económicamente y le encargaron telescopios para avistar barcos en el mar. Pero Galileo probaba sus telescopios en el firmamento. Descubrió que la Luna tiene montañas tan accidentadas como los Apeninos y que otros planetas también tienen lunas, que la Vía Láctea se descompone en enjambres de estrellas. Y esas observaciones le convencieron de que los cielos eran tan sólidos y cambiantes como la Tierra. Las observaciones de Galileo proporcionaron la evidencia de que las estrellas y los demás planetas son mundos como el nuestro, compuestos de los mismos elementos y que se comportan de acuerdo con las mismas leyes físicas, que el mundo de lo grande y lo pequeño se daban la mano y que unían a la Tierra con el universo. Los venecianos entendían que nada en la Tierra dura eternamente. Ellos eran ciudadanos de una república levantada literalmente sobre arenas movedizas y sostenida por el arriesgado negocio del comercio marítimo. Pero pensaban que las estrellas, al menos, eran inmutables. Los trabajos de Galileo cambiaron eso. Introduciendo en la ciencia la idea de que la Tierra es parte del universo, sentó escenario para el descubrimiento subsiguiente de que incluso las estrellas también viven y mueren. Desde los tiempos de Galileo, los nuevos telescopios han observado el espacio exterior a escalas en que Galileo nunca soñó, y los aceleradores de partículas han escrutado a la misma escala el mundo de lo pequeño, y en todas partes se ha encontrado cambio. Si las teorías generales uniformes son ciertas, ni siquiera los átomos viven eternamente. Kamioka, Japón. Aquí, en una mina de plomo, se lleva a cabo un experimento para averiguar si los protones son mortales. Para minimizar las interferencias provocadas por las partículas de alta energía que nos llegan del espacio, el experimento se lleva a cabo a una profundidad de cerca de 3000 metros bajo tierra. Las teorías uniformes predicen que el protón ordinario dura muchos miles de millones de años y que reuniendo una enorme cantidad de protones, los científicos pueden demostrar esas teorías en el curso de 1 año o 2 de cuidadosa observación. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Se ha excavado un foso equipado con detectores sensibles y se ha llenado después con 660 toneladas de agua pura. Si un protón de cualquiera de los miles de millones de moléculas de agua del depósito se desintegrara, enviaría un flash luminoso indicador.
Los ordenadores, monitorizando ese flash luminoso, comunicarían la noticia a los expectantes científicos. Si los resultados son positivos, el experimento confirmaría una hipótesis inquietante, que toda la materia del universo es un capricho pasajero, un estadio más en la interminable danza de la energía. Si el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil se unen dados niveles altos de energía y la fuerza nuclear fuerte se une a ellos a niveles aún más altos de energía, entonces ¿no podrían ser esas cuatro fuerzas finalmente una sola? Algunas de las mentes más privilegiadas en física están trabajando en el intento de resolver ese enigma. Stephen Hawking figura entre los físicos más destacados del mundo, a pesar de sufrir desde hace más de 20 años una enfermedad progresiva del sistema nervioso central que le ha paralizado y dejado incapacitado para hablar. Hawking está en posesión del sillón Isaac Newton como profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge. Durante un seminario celebrado en Caltech, sus palabras fueron interpretadas por un antiguo alumno físico especializado en supersimetría, Nick Warner. El tema de la exposición de Hawking, la infancia del universo. Las condiciones de las fronteras del universo son que el universo no tiene fronteras. Suena bastante zen, ¿verdad? Lo que Stephen quiere decir con esto es que el tiempo espacial es algo compacto, algo cuatridimensional, algo... Esto es un múltiple cuatridimensional general. Una M cuatridimensional compacta, con cierta métrica, G menú, en la superficie. Y también unos campos de materia, PHI, en la superficie. Debo entender entonces que usted pretende que la masa de unificación efectiva de una teoría Yang-Mills o super Yang-Mills sea tan baja como 10 elevado a la 14ª potencia. O sea, M puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Pero en cualquier caso, la M es la masa característica de la física responsable de la evolución. Es una masa. Genera la constante de inflación cosmológica. Stephen quiere añadir que también se puede explicar que con esto también se podría explicar la flecha del tiempo. Pero cree que eso llevaría mucho más tiempo del que tenemos. Eso es todo. Ningún laboratorio del mundo puede producir la energía con la cual las cuatro fuerzas actuarían como una sola. Solo los fuegos del Génesis fueron lo suficientemente ardientes como para eso. La búsqueda de la simplicidad en el campo del átomo nos lleva al campo de las galaxias y nos remonta al comienzo de los tiempos. Vivimos en una gran galaxia espiral a la que llamamos Vía Láctea. Es el hogar del Sol y de otros miles de millones de estrellas.
galaxia pertenece a su vez a un sistema de galaxias. Los astrónomos lo llaman el grupo local. Y el grupo local es parte de la constelación de Virgo, un archipiélago de galaxias que se extiende a lo largo de un espacio de 100 millones de años luz. Las galaxias se van alejando entre sí a medida que el universo se expande. En una simulación por ordenador, basada en observaciones astronómicas, somos testigos de algo antes nunca visto por el ojo humano: la dispersión profetizada de la constelación de Virgo a causa de la expansión del universo en el curso de los próximos 50.000 millones de años. La expansión del universo fue pronosticada por la teoría general de la relatividad de Einstein, publicada en 1915, pero la idea parecía tan extravagante que el mismo Einstein la rechazó. Introdujo un término extraño en las ecuaciones de campo para intentar que su universo se mantuviera inmóvil. Más tarde Einstein calificaría esta modificación de la teoría como el mayor error de mi carrera. Más tarde, en el año 1929, el astrónomo americano Edwin Hubble, que desconocía la predicción de la teoría de la relatividad, descubrió que el universo, en efecto, se expande. Einstein y Hubble se conocieron en California en el año 1931 y celebraron el que Hubble hubiera descubierto con el telescopio lo que la mente de Einstein había concebido. El astrónomo Alan Sandage, antiguo alumno de Hubble, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la expansión del universo. La idea es que el espacio mismo se expande llevando consigo a las galaxias. La expansión crea el espacio. La analogía crucial, presentada por primera vez por Eddington en 1930, un año después de que Hubble hubiera anunciado la expansión, es que se puede conceptuar el hecho utilizando la superficie de un globo. Se pintan puntos en la superficie de un globo y se infla. Nos situamos frente a uno cualquiera de los puntos. Parece que entonces somos el centro y que los otros puntos se alejan. Ahora dejamos escapar el aire del globo y observen lo que hacen los puntos. Se van acercando. Y si consiguiéramos sacar todo el aire de un globo perfecto, la misma superficie se quedaría en nada. Todos los puntos se reunirían en un mismo lugar. De manera que todo punto es el centro de la expansión. Siempre que se habla de esto, surge la misma pregunta. ¿Es posible hallar el centro de la expansión? Cualquier punto es el centro. No hay centro en el comienzo. Todo estaba en un punto y todo tiempo eran idénticos en el principio de los tiempos. Observatorio de Monte Palomar en el sur de California. Estoy sentado en una máquina del tiempo, en cierto modo. Un instrumento capaz de observar directamente el pasado. En el extremo de este tubo, muy por debajo de mí, hay un espejo cóncavo pulido que puede recoger tanta luz de las estrellas como los ojos de toda una comunidad de 20.000 personas. La luz es reflejada hasta aquí. A través de esta diminuta ventana se puede llegar a ver el espacio a distancias de miles de millones de años luz y asomarse al pasado, a miles de millones de años de la historia cósmica.
Se puede recoger luz bastante vieja con un telescopio tan grande como el reflector de 5 metros de abertura de Palomar. Esta imagen que ahora nos llega es de una galaxia a 40 millones de años luz de distancia. Eso quiere decir que la estamos viendo tal y como era hace 40 millones de años. Parece mucho tiempo, pero es solo una fracción de un 1% del tiempo transcurrido desde el comienzo de la expansión del universo. Si quisiéramos concretar nuestra posición en la historia cósmica, podríamos trazar una línea que representara el tiempo, partiendo de la gran explosión, el comienzo de los tiempos, como nosotros lo entendemos, y llevándola hasta unos 15.000 millones de años luz más o menos, hasta el momento presente. Aquí estamos, en una galaxia hoy. Y podríamos trazar un eje vertical que representara el espacio. Solo podemos contemplar los sucesos cuya luz, atravesando el espacio, ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Podemos representar esto dibujando lo que los científicos llaman un cono de luz. El ángulo formado por los lados del cono viene definido por la velocidad de la luz. La velocidad mayor a que puede viajar esa información, según sabemos. Una galaxia como esta, a 40 millones de años luz de distancia, está aquí mismo, en nuestro barrio. Y del mismo modo, todas las demás galaxias que podemos ver con claridad están muy próximas dentro del esquema cósmico. Si miramos más allá, las galaxias se hacen muy débiles. Veamos si podemos obtener aquí un sistema de galaxias. Cada uno de estos diminutos puntos borrosos, tan pequeños que quizá les resulte difícil verlos, cada uno de ellos es una galaxia soberana de unos cientos de miles de millones de estrellas más o menos y un número incontable de planetas. Pero estas galaxias están tan lejos que los telescopios existentes no pueden captarlas muy claramente, ni siquiera este de 5 metros de Monte Palomar. La mayor distancia a la cual podemos ver las galaxias en el máximo absoluto supone la mitad de la vida del universo. Más allá de eso, se hacen demasiado débiles para que podamos verlas con los telescopios existentes. Pero afortunadamente, el universo primitivo parece haber estado habitado por unos objetos llamados cuásars. Los cuásars, que pueden haber sido los núcleos de galaxias jóvenes que atraviesan una fase de juventud violenta y que son tan brillantes, brillan tan intensamente que podemos verlos a distancias mucho mayores de lo que podemos ver las galaxias. A ver si podemos obtener la imagen de un cuásar. Este está tan lejano que su luz ha sido distorsionada por una galaxia que se interpone entre nosotros y el cuásar, y el resultado es una doble imagen. Estos dos puntos son en realidad un solo cuásar, cuya luz ha viajado tanto y durante tanto tiempo que lo vemos tal y como era cuando el universo tenía menos de 5.000 millones de años, cuando el universo tenía menos de una tercera parte de su tamaño y edad actuales. Los cuásars son tan brillantes que han sido detectados miles de ellos con los telescopios que hay en la Tierra. Y de hecho podríamos verlos a distancias incluso mayores si los hubiera. Pero a tales distancias, a 15.000 millones de años luz, ni el telescopio de Palomar ni ningún otro gran telescopio del mundo encuentran ningún cuásar. La explicación parece ser que estamos adentrándonos en un tiempo del pasado en el que el universo era tan joven que las estrellas, las galaxias y los cuásars no habían tenido aún la oportunidad de organizarse independientemente de la materia primitiva y empezar a brillar. De manera que en el pasado, hace muchísimo tiempo atrás, hubo una época de oscuridad. Y sin embargo, incluso antes de eso, es posible ver otra forma de energía, la energía producida por la explosión que dio comienzo a la expansión del universo. La energía del Big Bang o Gran Explosión. Esta energía impregna el universo, pero ha sido tan mermada por la expansión de este que ha pasado de longitudes de onda de luz visible a ondas radio. Y esta radiación de antecedente cósmico, como se la ha llamado, puede detectarse por medio de un sofisticado radiotelescopio, o si se tiene suerte, utilizando un aparato de televisión corriente. Cualquier aparato de televisión acoplado a una antena puede detectar los antiguos fotones de la radiación de fondo cósmico. Para verlos, ponga el nivel de brillo al mínimo y sintonice un canal vacío. Ahora mismo no, por favor, cuando acabe nuestro programa.
Aproximadamente un 1% de los puntos de nieve que verá en la pantalla son fotones liberados por la gran explosión. Reliquias de la infancia del universo, partículas que han estado vagando a través del espacio desde antes de que nacieran las primeras estrellas y galaxias. El legado del Big Bang aún está con nosotros. El calor liberado por el Sol y las demás estrellas representa solo una fracción de la energía almacenada en los núcleos de los átomos en el comienzo de los tiempos. Fue entonces, cuando el universo estaba todavía bañado en fuego, cuando la naturaleza pudo haber funcionado de la manera simple y maravillosa que se intuye a través de las teorías uniformes.